esperanza, de consuelo, de estadía, de estar bien con Él, de percibir, de experimentar su paz, su gozo, aún en medio de lo que el Señor permite. Así es que quiero pedirles que inclinen su rostro y oremos a Dios. Amado Padre, estamos bien agradecidos contigo por tu bondad, por el consuelo que recibimos de ti, Señor, en medio de las pruebas, en medio de los propósitos y de las cosas que tú permites en nuestra vida. Muchas gracias, te alabamos y te bendecimos porque eres bueno, porque siempre has mostrado tu cuidado y tu amor hacia nosotros. Quiero rogarte, Dios, que tu palabra, que es viva y eficaz, que tú conoces cada corazón aquí presente, aún de aquellos hermanos, aquellas personas que van a escuchar el mensaje por el internet o que de algún momento tendrán un tiempo para meditar en tu palabra. Rogamos, Dios, que tu Santo Espíritu sea el que habla a nuestro entendimiento, que nos enseñe, que es nuestro maestro, nuestro mejor maestro, que tú utilizas para mostrarnos quién eres tú, mostrarnos tus bondades, mostrarnos tu grandeza, mostrarnos tu cuidado, así, Señor, como lo has hecho cada día de nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que has permitido esta semana en nuestras vidas, por la familia de Kevin, por Fermín, por Guille, por Fernando, por Brian, Señor, porque tu gracia les sostenga en medio de lo que has permitido en ellos. Pero nuestro consuelo y nuestra esperanza, Señor, es que ahora Kevin disfruta de tu presencia y mora contigo, Señor, porque la promesa que tú dices en tu palabra se ha hecho efectiva, real, verdadera, y él ya habitaba desde antes contigo, Señor. Solo era el tiempo de que tú dispusieras de su espíritu, de su cuerpo y de su vida, Señor, para que ahora esté en tu presencia. Te alabamos y te bendecimos, rogamos por las enfermedades, por los hermanos que están padeciendo, por aquellas personas que están sufriendo por alguna razón, por esa tragedia que sucedió en Brasil, que tengas misericordia de toda esa gente, Señor. Por cada persona aquí presente, Dios, que podamos acercarnos a ti y saber que eres nuestro pastor y que de ti podemos esperar todo provecho, todo beneficio, toda bendición, como según tú lo prometiste desde antes de la fundación de este mundo. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 23 y vamos a hablar de este salmo. Yo quisiera que a través de la palabra de Dios podamos estar en un mismo sentir y ver lo que el Señor nos enseña. El Salmo 23 como parte esencial, central, es que Jehová es nuestro pastor. Y lo que podemos ver en este salmo y lo que vamos a ver a través del Salmo 22, 23 y 24 es una enseñanza hermosa que Dios nos da. Nos vamos a enfocar en el Salmo 23, Salmo de David. Es un salmo que Dios utiliza y David significa amado, jefe. Dentro de las funciones o oficios o profesiones que tenía, él era pastor físico. Él pastoreaba ovejas. Uno de los oficios que su padre le enseñó fue precisamente a pastorear ovejas. También fue músico. Yo no sé si fue a la academia a tomar clases de música o con Luis y Meli tomaron clases, pero finalmente él era músico y las escrituras nos dicen que él tocaba instrumentos. Él fue poeta. Precisamente los salmos que él escribe, que Dios lo lleva a escribir, son poesía hebrea. Y evidentemente hay acrósticos, hay narraciones específicas que nos hablan de poesía. Y en este caso, pues al transcribirla a nuestro idioma pierden su rima o su verso. Sin embargo, en la esencia misma que Dios nos da a través de su palabra se conserva. Él fue poeta, él fue héroe de alguna manera. Podemos ver testimonios de su vida, cómo Dios lo utilizó y derrotó a gigantes, derrotó a ejércitos, así como también tenemos que honestamente hablar de aquellos fracasos que él tuvo, de aquellas situaciones que él pasó. Fue militar, un estratega militar. Todo esto ha sido y fue por la gracia de Dios. Fue rey de Judea. Dentro de los reyes que podemos ver fue el tercer rey. El primer rey fue Saúl, después fue David, más bien fue el segundo rey. Yo estoy pensando ya en Salomón, su hijo. Fue el segundo rey. El primer rey fue Saúl, después el segundo rey fue David y después el tercer su hijo Salomón. Así es que fue rey de Judea, rey de Israel, básicamente. De Judá. ¿Dije Judea? Gracias, muy amable.
Nació en Belén, precisamente también. Murió en el año más o menos 970 aproximadamente antes de Cristo, después de 70 años de edad. Más o menos se calcula o se estima, no hay datos exactos, son datos probables de que David haya durado un promedio de 70 años. Muy bíblico, de acuerdo a los salmos, que decía que 70 y 80 los más robustos, ¿no dice así? Bueno, pues en este caso Dios le concedió vivir aproximadamente 70 años de edad. Murió aproximadamente en el año 970 antes de Cristo. Era el menor de 8 hermanos, hijos de Isaí. ¿Sí? Si se acuerdan, cuando va el profeta a buscar al sucesor de Saúl, Isaí les enseña o les muestra a todos sus hijos, pero le dice: ¿tienes otro? ¿Se acuerdan que le dice? ¿Tienes otro? Sí, dice, está allá pastoreando ovejas, está trabajando. Así es que Dios utiliza, en su soberanía, dispuso de la vida de David, que era conforme al corazón, que le creía a Dios, que confiaba en Dios, que tenía temor de Dios. A eso se refiere cuando es conforme al corazón de Dios. Piensa lo que Dios quiere, sabe lo que Dios quiere, conoce a Dios. No exactamente fue un hombre perfecto, porque tuvo pecados tristes, duros, difíciles, que lo llevaron a fracasar, que finalmente a veces Dios en su infinita misericordia permite fracasos en nosotros cuando pensamos que nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, Dios nos muestra que el que hace las cosas es Él. Y eso es algo maravilloso que tenemos que ver de Dios, que de todo lo que nos enseña en la Biblia, como dice la Escritura en Hebreos, que para nuestra enseñanza y nuestra edificación se escribieron, todo lo que está escrito tiene propósito de Dios en nosotros. Y nos muestra el panorama completo de todos los hombres de la Biblia. No solo las cosas favorables, buenas, gratas, sino aquellos fracasos que ellos tuvieron. Uno de los propósitos que Dios tiene al mostrarnos el fracaso no es para vivir en fracaso. La idea de Dios no es que vivamos en fracaso, la idea de Dios es que vivamos en el reposo, en su plenitud de gozo. Pero evidentemente cuando usamos nuestros propios recursos, nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos para pensar que lo que tenemos es éxito nuestro hacia Dios, es donde Dios va a permitir el fracaso, porque no es de ti. Pablo decía: por su gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo mismo, un hombre de Dios, un hombre de fe, aprendió a creerle a Dios que lo que era por Dios. Así es que tú y yo, hermanos, tendríamos que considerar mucho esto. Ya hablaremos específicamente sobre el fracaso, pero parte de los propósitos que Dios muestra en la vida de David es mostrarle que Él era a través de David, no David. Y vemos que uno de entre sus diferentes y distintos pecados que él tuvo fue el famoso censo davídico, donde él quería medir su fuerza, la cantidad de su ejército, por lo cual él se desenfocaba de Dios y caía en cosas en su propia prudencia. Es muy fácil que tú y yo nos podamos desenfocar de Dios cuando no estamos en contacto con su palabra, cuando no estamos en comunión con Él. Podemos desenfocarnos fácilmente, aunque conozcamos el mensaje, y ya estar confiando en nosotros mismos, y ya estar esperanzado en nosotros mismos, y no estar confiando plenamente en el Señor. Así es que él fue el menor de 8 hermanos, hijos de Isaí. Fue pastor de ovejas en su niñez y adolescencia. Fue en este tiempo donde escribió gran parte de los salmos. En base a estadísticas, en base a estudios, los estudiosos han llegado a esa conclusión, que en este tiempo de su juventud fue cuando él obviamente pastoreaba, iba al monte, iba a las montañas, iba a ciertos lugares a pastorear, y ahí Dios lo tenía en reflexión. A veces tú y yo, cuando hacemos cosas, es cuando más reflexionamos. A mí me encanta cortar plantas y estar podando, porque ahí es donde yo estoy orando al Señor. Estoy ahí, pero estoy acá, pensando en cosas. ¿A quién no le gusta hacer cosas porque medita? Porque piensa, camina, hace ejercicio, oye música. A algunos nos cuesta o les cuesta mucho trabajo concentrarse cuando hay ruido, ¿no? Paco, creo que eres tú uno de ellos. Tiene que haber silencio para que te concentres en eso. Yo puedo haber todo el ruido del mundo, y entre más ruido mejor, me concentro. Cada uno somos diferentes, pero hay algunas personas que si oyen tantito ruido ya no se concentran. Algunos esperamos que todos se duerman para estudiar y estar concentrados, ¿no?
Algunos, aunque haya ruido, esté la televisión, los niños gritando, la mujer esté echando pleito, uno puede estar concentrado. Bueno, no, en ese caso no puede estar uno concentrado. Pero el caso es que en este punto podemos decir que David escribe aproximadamente la mitad de los salmos. Mientras pastoreaba las ovejas de su padre, fue llamado para ser ungido por Samuel. Apenas si se ve, pero bueno. Mientras pastorea, vamos a hacer una cosa para que se vea mejor. Creo que ahí ya se vería, ¿no? Porque el color oscuro no nos favorece. Aquí está. Dios utilizó a David y utiliza a Samuel, según Samuel 16, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, ¿qué hace? Mira el corazón. El único que conoce el corazón precisamente es Dios. Nosotros a veces juzgamos a las personas por lo que vemos en ellas. ¿Cuántas personas te has defraudado porque les ves tan elocuentes, tan simpáticos, tan agradables, pero tan perversos por dentro? Ya conoces un poco más de sus vidas y dices, no puede ser. O a veces nos vamos con la falsa idea de que es muy serio, es muy grosero, es muy antisocial, pero nos acercamos a la persona, nos relacionamos con esa persona y vemos que es bastante agradable y que vale la pena compartir. Dice, pues tiene su ceño bastante fruncido, su aspecto es muy rudo, parece que es muy pesado, y ya cuando tratamos a la persona nos llevamos un chasco. Dios mira el corazón. Dios escogió dentro de su plan soberano a David para que fuera rey. Y esto es parte de lo que estamos antecediendo para estudiar el Salmo 23. Fue perseguido y asediado por Saúl, el cual tuvo celo de David por lo que intentó matarlo varias veces. Por lo menos en el caso de Saúl, intentó muchas veces matar al rey, muchas veces. Y David por lo menos tuvo 2 oportunidades para hacerlo y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Se acuerdan por qué? Porque tenía temor de Dios y decía que cómo iba a matar al ungido de Dios. Exactamente. Entonces, a pesar de que nosotros llegue un momento en nuestra vida que tengamos oportunidad de vengarnos, de hacer mal a quien nos hizo mal, no lo hagas. No lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Al contrario, cuando tu enemigo hiciera algo contra ti, pide misericordia. No pienses ni te alegres en que sufra y en que se duela. Al contrario, pide misericordia para que Dios no traiga juicio sobre él. En el caso de David pidió así, veo por él. Saúl lo perseguía con la idea de matarlo. Si se acuerdan, cuando mata a David a Goliat, una de las cosas que regresando, que decía, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Algo así dice, ¿no? El caso es que él de alguna manera, la gente reconocía a David como que había hecho algo muy, muy grande. Pues sí, había matado a un gigante. Y ese gigante vemos que fue por el Señor y en el nombre del Señor. Cuando David va a matar a Goliat, dice, en el nombre del Señor. Todo lo hacemos en el nombre del Señor. Reinó durante 40 años más o menos. 2 tipos de escritura en el periodo de persecución. Vemos aquí, en este caso, súplicas a Dios, solicitándole que le guarde de sus enemigos. Básicamente en los salmos que él escribe, muchos de sus salmos, él escribe esta idea, suplicando a Dios que le guarde de sus enemigos. Pudiéramos decir que David era un hombre muy perceptivo, muy emocional, quizás depresivo, quizás muy sensible. Bueno, algunos piensan que sí. La idea es que Dios hizo un corazón sensible conforme a Dios, para que él pudiera escribir. Pasó cosas que tú y yo pasamos. Tiene sentido cuando él escribe, cuando Dios le inspira a escribir lo que dicen los salmos.
porque muchos de esos salmos han traído oportunamente aliento a nuestra vida, han traído consuelo, han traído esperanza. Así es que parte de lo que él solicitaba es que Dios lo guardara de sus enemigos. Otra de las cosas que él escribía son acciones de gracias porque lo que el Señor había hecho a su favor, lo que Dios había permitido en su vida, y ahora había solo palabras de gratitud. Digamos esencialmente que en los salmos que él escribe, que son más de 70 salmos aproximadamente, encontramos estos dos tipos de escritura en ellos: súplicas pidiendo ayuda, socorro, consuelo, y otro, acciones de gratitud. Y encontramos muchos salmos, por ejemplo el Salmo 32. El Salmo 32 nos habla de la dicha del perdón. Es un salmo hermoso, es un salmo maravilloso que cuando tú y yo caemos en pecado y leemos ese salmo o lo acompañamos con el Salmo 51, son dos salmos que se relacionan muy bien. David escribió el Salmo 51, entre otros detalles que no vamos a ver cada salmo. Valdría la pena ver y analizar cada salmo, cuándo fue escrito aproximadamente. ¿Se pudiera saber? En muchos casos sí. En el caso del Salmo 51, David escribe el Salmo 51 justo en esa semana cuando Dios trata con él después de haber pecado con Betsabé. Justo en esa semana donde entra a su cámara, donde entra a su habitación y está doliéndose, sufriendo, batallando, porque Dios le dijo que iba a morir ese bebé que había engendrado en pecado con Betsabé. Dios así decidió hacerlo, lo libra de ese pecado, dispone de la vida de ese bebé. Y algo que me impacta en ese pasaje, que no lo vamos a ver ahorita, el profeta le dice que ese bebé mañana iba a estar con él, o iba a estar con él. Lo interesante, aquí podemos ver que los niños le pertenecen a Dios, parte de lo que dice Juan capítulo 10. Así es que vemos esto. Él escribe el Salmo 51 justo en esa semana, porque dice que estuvo 7 días postrado sin comer. Cuando entran sus sirvientes y le dicen que el niño había muerto, él se lava la cara, se levanta y sigue adelante. No se queda ahí, porque entendió y aceptó lo que Dios había hecho. Y entonces se acompaña con el Salmo 32, aunque no necesariamente escribe ahí mismo el Salmo 32, pero el Salmo 32 es un salmo que nos habla del perdón. Cuando dice bienaventurado cuando Dios ha perdonado tus pecados. Es un salmo maravilloso, es un salmo que no estoy diciendo que lo tengan como fórmula, que pequen y usen el Salmo 32. No, más bien la idea de Dios es que no pequemos. Allí en primera de Juan capítulo 2 dice: si alguno de nosotros hubiere pecado. La idea de Dios es no pecar. Y otro sentido que podemos ver en los salmos, en este caso serían 3. En su reinado David guió a escribir los salmos, no solo en el tiempo de pastoreo, no solo en el tiempo de su juventud, sino aún ya cuando era rey. ¿Cuántos salmos escribe David? Bueno, aproximadamente desde el año 1050 al año 1070 escribió 75 salmos. Prácticamente podemos decir que la mitad, porque si son 150 salmos, no todos los salmos los escribe David. Hay algunos que escribe Asaf y otros reyes o otros personajes que Dios usó para que escribieran los salmos. Así es que no todos los salmos los escribe David. Y podemos decir entonces que fue un varón conforme al corazón de Dios. Ya explicaba esto. Algo que es conforme al corazón de Dios, según Romanos 12:1, dice: no os conforméis a este siglo. Era al modo, a la manera, hecho al modo de Dios. Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es el versículo 2. Así es que era conforme al corazón de Dios, quiere decir que le creía a Dios, confiaba en Dios, conocía a Dios, sabía lo que Dios quería y él deseaba lo que Dios quería. Así es que podemos ver esta característica importante en la vida de David. Según Hebreos 13:22 dice: quitado le levantó por rey de David, de quien Dios también dio testimonio diciendo: he hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Una persona que es conforme al corazón de Dios hace la voluntad de Dios, acepta la voluntad de Dios, le cree a Dios, porque su voluntad es mi voluntad,
Mi pensamiento es su pensamiento, su deseo es mi deseo. Lo de Dios lo hago mío y Él es mi vida. Por eso tiene sentido cuando la Escritura nos dice: Cristo vuestra vida. Se convierte de tal manera Dios en nosotros el sentido de la vida. Nuestra esposa no es tu hijo, no es tu carro. Cuando dices: si me quitan esto me muero. Por ejemplo, si perdieras todo el dinero que tú tienes, ¿qué pasaría? ¿Te morirías? Yo conozco gente que sí, que si perdiera todo su dinero se moriría. Y esto lo vimos en el 94 y lo vimos en muchos otros tiempos, que hubo gente cuando perdió todo se quitó la vida. No resistió, porque su esperanza es el dinero, porque su esperanza es su marido, porque su esperanza es su esposa, porque su esperanza es la muchacha aquella que le había puesto los ojos y se juntó o se casó con otro y ahí se siente morir. ¿No? Nuestra esperanza debe ser Dios, no el dinero ni el hombre. Y así es que Dios escogió conforme a su corazón a David. En el caso del Salmo 22 y 23, estos tres salmos familiares y amados presentan a Cristo como el pastor. No solo el 23, tiene una relación el 22, 23 y 24. Cada uno enfatiza un aspecto diferente de su persona y obra. Tanto el Salmo 22 habla específicamente de la obra de Cristo, el Salmo 23 y el Salmo 24 de lo mismo. En el caso del Salmo 22, cuando dice el buen pastor, el Salmo 22 muestra a Cristo como el buen pastor que muere por las ovejas. Esto es bien interesante. Fíjense qué interesante tiene sentido eso. En Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor es Cristo. A Dios nos ha puesto a los hombres físicamente a presidir a su iglesia. Pero en primera cosa que uno tiene que entender como pastor que preside una iglesia local es que la iglesia no es de él, primero. Segundo, que las ovejas no nos pertenecen. Nos ha puesto a cuidarlas, nos ha puesto a ver por ellas, pero no nos pertenecen. Yo no puedo pensar que ustedes son míos, más bien ustedes y yo somos del Señor. Esa es una idea bien importante que tenemos que aterrizar cada uno de nosotros. En el segundo aspecto del Salmo 23, en el segundo salmo de los tres que estamos analizando, vemos que el Salmo 23 como el gran pastor que cuida de las ovejas. El Salmo 22 muere el pastor por sus ovejas. El Salmo 23 cuida de sus ovejas. En Hebreos 13, 20 al 21 dice: y el Dios de paz que resucitó a los muertos y a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Salmo 22 nos habla del pastor que muere por las ovejas. El Salmo 23 nos habla del pastor que cuida por las ovejas. Fíjate que esa relación tan hermosa que tienen los tres salmos. Vamos al otro salmo. El tercer salmo que estamos pensando es el Salmo 24. Ya nos habla del príncipe de los pastores. El Salmo 24 como príncipe de los pastores que vive por las ovejas. Que viene por las ovejas. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El primer salmo, el Salmo 22, nos habla del pastor que muere por las ovejas. El Salmo 23 nos habla del pastor que cuida por las ovejas. Y el Salmo 24 nos habla del salmo que viene por las ovejas. Entonces tiene sentido en lo que es la gracia. En otras palabras, Cristo murió por nosotros. Nos habla de la justificación. Salmo 23, ¿sí? Pasado. En el Salmo 22, Cristo viene por nosotros, el presente. Cristo vive por nosotros. Yo estoy viendo mal. Cristo vive por nosotros. El Salmo 22 vive por y a través de nosotros. Y en el Salmo 24, Cristo vendrá por nosotros. Habla de la justificación, santificación y glorificación. ¿Se dan cuenta cómo el Antiguo Testamento nos habla de lo mismo? El Antiguo Testamento nos enseña
el Evangelio y los tres aspectos del Evangelio: la justificación, la santificación y la glorificación. Eso es bien interesante. Tiene sentido los tres salmos. No nos va a dar tiempo de leer los tres salmos, pero vamos a leer el Salmo 23. Así es que en el Salmo 22, entonces, Cristo murió por nosotros, el pasado, justificación. El Salmo 23, Cristo vive por nosotros y a través de nosotros, presente, santificación. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos vivir una vida en reposo. Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos vivir una vida tranquila, una vida en paz, una vida de gozo, una vida de plenitud, por lo que Él hizo por nosotros y por lo que hace en este presente a través de su Espíritu. Gracias a Dios por su Espíritu. Vamos entendiendo cada vez más cómo el Espíritu Santo tiene sentido al estar en este mundo. Por eso Jesús lo repite reiteradamente varias veces: es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador. Juan 14. Lo dice una y otra vez: para que venga el otro Consolador. Alguien no entiende lo que Dios hace. A veces no nos explicamos por qué Dios permite ciertas cosas a nuestras vidas, por qué Dios dispone de la vida de algún ser querido. No lo entendemos, pero algún día lo vamos a comprender. A veces no entendemos por qué Dios permite pruebas en nosotros. En el momento, como dice Hebreos capítulo 12 versículo 11, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? Sino de tristeza. Pero dice ahí: pero después da su fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el momento no nos gusta lo que pasa. Lloramos, nos rebelamos, reclamamos a Dios lo que hace, no estamos de acuerdo, se lo manifestamos con nuestra actitud. A veces dejamos de tener comunión con Dios, dejamos de congregarnos, dejamos de leer su palabra en uno u otra cosa primera, pero ese es el proceso que todos pasamos. Eso es mostrarle o decirle a Dios: no estoy de acuerdo contigo, no te creo. Cuando una mujer no quiere sujetarse a su esposo, le está diciendo a Dios: no me parece lo que me diste, por eso yo voy a cambiar y voy a elegir otra persona, porque lo que tú me diste te equivocaste. No se lo decimos así, pero esa actitud es la que tomamos. Constantemente, al estarnos quejando de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de tu pastor terreno, o más ni terreno siquiera, carnal, y lo que estamos diciéndole a Dios es: no estoy de acuerdo con el trabajo que tú me diste, no estoy de acuerdo con la esposa, con la casa, con lo que tú haces conmigo, no me parece. ¿Sabes qué? Cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros, aceptamos su voluntad. Y no es que uno tenga que ser abnegado. Ay, pobre de mí, soy tan abnegado, sufro tanto por esta situación. Cuando uno vive dependiendo del Espíritu Santo, acepta la voluntad de Dios y le da gracias, aunque a veces no entiendas. Tú tienes que creer y después entender. Hebreos 12:2: por la fe entendemos. Por la fe es que nosotros podemos comprender sus planes. ¿Habrá cosas que en esta tierra no vamos a entender? Pues sí, a lo mejor. A lo mejor tú y yo habrá cosas que quisiéramos una explicación y quisiéramos decirle a Dios: dame una explicación para poderte seguir creyendo. Así le decimos a Dios: dame una explicación, porque si tú me dieras una explicación, yo estoy tranquilo o estoy tranquila. Si yo supiera por qué permite esto el Señor, estaría más tranquilo. ¿No lo has dicho? ¿No lo has pensado? Pero ¿sabes qué? Dios no te tiene que explicar nada, tú tienes que creerle. Y el creerle te va a hacer entender que Él tiene cuidado de ti. Y quizás cuando tú y yo lleguemos a su presencia, en este momento, por ejemplo, ¿no tendrías algunas preguntas para Dios? Sinceramente, algunas preguntas para Dios. Llegar a la presencia de Dios y decirle: Señor, te tengo unas cuantas preguntas, ¿no? Y cae ahí tu hoja. Te tengo unas cuantas preguntas. ¿Sabes qué, mi hermano? Cuando tú estés en la presencia del Señor, ya ninguna pregunta vas a hacer.
porque nuestra mente va a ser transformada, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo va a ser transformado. Ya no va a haber preguntas. Habrá cosas que en este momento, cuando estamos estudiando la Biblia, nos pasamos de versión en versión, de comentario en comentario, para tratar de explicarnos por qué Pablo hizo esto de no ir a Troas o no ir a tal ciudad. ¿Por qué? Y ya cuando uno descansa de eso, llega un momento que le cae la luz, Dios abre su corazón, su mente, y dice: ya entendí por qué. ¿Cuántas veces vemos en el libro de los Hechos, que estamos estudiando los lunes y los miércoles, o los lunes y los jueves allá en México? Estamos viendo el libro de los Hechos. ¿Cuántas veces dice: y el Espíritu Santo se los impidió, y el Espíritu Santo los llevó? Y dice: le apareció no sé quién y le dijo: ve a tal lugar a predicar. Y uno pregunta: ¿cómo es eso? O sea, ¿qué se les apareció aquí y les dijo ahí Espíritu Santo? Oye Pedro, oye Pablo, esto y lo otro. Uno se empieza a querer razonar, o quisiera razonar humanamente, lo que solo se puede discernir espiritualmente. Y en el caso de la justificación, cuando Cristo vive por y a través de nosotros, por el Espíritu que mora en nosotros, esa parte es bien importante que dediquemos tiempo a estudiar. Y lo vemos desde los salmos: Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24. Quizás el Salmo 24 no es tan difícil de comprender. Podemos resumir Juan 14, 1 al 3, que Cristo va a venir por su iglesia y la va a llevar. Aunque no entendamos todo el libro de Apocalipsis, eso de las estrellas y los candiles y el colirio en los ojos, y que los caballos y de qué color, y que si traía espuelas o que si no traía, o sea, a veces nos metemos en tanto detalle que lo que tenemos que entender es que Cristo va a venir por su iglesia. Juan 14, 1 al 3. ¿No es cierto? ¿Lo crees? ¿Crees en eso? Digamos que eso no es tan complicado. Ah, pastor, ¿no es complicado Apocalipsis? Sí es complicado, porque nosotros queremos entender lo que va a pasar cuando no estemos. Entiende lo que está pasando ahorita cuando estás, porque eso es lo que tenemos que fijar nuestra atención. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo lo hace y a través de qué? ¿Qué utiliza? ¿Qué permite? ¿Qué pretende hacer? Eso, en una forma muy personal, tenemos que dedicar tiempo a hacerlo. Tu marido no lo va a hacer por ti, ¿qué crees? En fin, mi marido está más cerca de Dios. Muchos me han dicho: usted, pastor, que está más cerca de Dios, ore por esto. Pues a lo mejor porque ya estoy llegando para allá, ¿no? Pero o no sé cuál sea la intención de decirme: tú que estás más cerca del Señor. Ahorita creo que estoy nivelado en azúcar y demás, no tengo mayor problema. ¿A qué se refiere en cuanto tú estás más cerca del Señor? O sea, ¿ya te ves muy grave que te vas a ir o qué? Por eso pensar que cuando nuestro hermano Kevin partió con el Señor, me hizo pensar que él ya estaba hace tiempo con el Señor. Piensa en eso. Él ya estaba desde hace tiempo con el Señor. Nosotros pensamos: se fue. No, ya estaba. ¿No? Y nosotros le decimos tampoco entendemos, y yo lo he hecho. Cuando me acerco a una persona, le digo: prepárate porque vas a estar en la presencia. No, él ya está. Posicionalmente, en lo que dice la Escritura, por el Espíritu Santo, por la obra de Cristo en nosotros, ya estamos. No lo entendemos. Sinceramente no lo entendemos. ¿Quién no entiende honestamente qué significa que ya estoy posicionalmente con Él? Sin miedo. Yo voy a dar por hecho que todos los demás lo entienden, sin miedo. Todavía no lo entiendo bien. Bueno, para no hacerlo tan evidente y tan tosco, ¿quién no entiende muy bien qué significa posicionalmente estar ya en la presencia de Dios? No entienden muy bien, entienden tantito. A ver, habrá cosas que el Señor, por su gracia, a través del estudio de su palabra, no lo va a hacer mostrar. No lo va a mostrar. Necesitamos darnos tiempo. Así es que como cuarta parte del futuro es que algún día nuestro cuerpo será glorificado y estaremos plenamente, nuestro cuerpo físico será transformado y estaremos plenamente con el Señor, donde tendremos una mente nueva,
sin defecto, sin malos pensamientos, sin ninguna relación con respecto del pecado, directamente en la presencia del Señor. Así es que todo esto era para hablar del Salmo 23, pero vale la pena. El Salmo 23 tú lo conoces, 6 versículos. Y bien decíamos, el Salmo 23 no es necesariamente para citarlo en los sepelios, pero lo citamos porque nos causa aliento, esperanza, nos muestra la vida de Cristo a través de nosotros. Es un salmo realmente que podemos pensar todos los días en él, sino como una repetición vana, pero sí pensar en lo que dice él, porque en la Biblia Dios está en contra de las repeticiones vanas, según capítulo 6 de Mateo, del versículo 9 en adelante. El tema del Salmo 23 es, ¿cómo? El tema del Salmo 23 es, ¿qué te falta? Es cierto. O sea, qué ideal sería decir, llegará un momento que sí, que entendamos plenamente y decir nada. ¿Quién tiene deudas? Alce la mano. Sin miedo a la muerte. ¿Qué les falta? Dinero para pagarlas, ¿no? ¿Quién tiene alguna enfermedad? Alce la mano. ¿Alguna enfermedad? ¿Qué les falta? Salud o dinero para ir al doctor. Pero no se refiere a eso. Nada va más allá de lo que nuestros ojos, nuestros sentidos perciben. El nada nos faltará es que en Él hay plenitud de gozo. Cuando estás con Él, nada te falta. ¿No es cierto que los enamorados no le ven ningún defecto a la otra parte? ¿Sí o no? ¿Cómo ves sus ojos? Está bien feo y todo bien, pelos parados y todo. Y dice, ¿cómo está? Bien bonito. Si no, no te hubieras casado con el marido que tienes. Los enamorados están pensando solamente en lo ideal, en lo que está bonito. Nosotros no vivimos en una etapa de enamoramiento. Vivimos en una etapa o en un proceso por el Espíritu Santo real, porque el enamoramiento es relativo, circunstancial y momentáneo. Pero lo que Dios nos da de amarlo, no enamorarnos de Él, porque la palabra enamoramiento es en busca de amor. Si ustedes ven en el diccionario, eso significa en busca de amor. Nosotros ya lo encontramos. El amor de Dios mora en nuestros corazones. Y lo que hacemos es amar a Dios, porque Él produce el amor para amarlo. Porque mi amor no sirve de nada. Mi amor me engaña. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón nos engaña. Hija mía, haz lo que dicte tu corazón. Pues ya estás bien perdido. No les digas eso. Las mujeres, dicen ustedes, tenemos un sexto sentido. Tampoco hagan eso porque se llama la carne. Los hombres también tenemos un sexto sentido. Nosotros no nos regimos por eso. Cuando dice la Escritura, o el tema principal del Salmo 23 es nada me faltará, es que verdaderamente nada nos falta. Si tú buscas, y algún día voy a hablar sobre nada, ¿qué pensarían si les digo que hoy voy a hablar sobre nada? ¿Qué pensarían? Bueno, ya vieron esto, ¿no? Pues yo hablaría de nada. Cuando hablemos de nada, vamos a hablar de lo que Dios hace. Y hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de nada. Aunque mi padre, bueno, ese es aunque, vamos a ver en otro. Nada me faltará. Dejen recordar. Por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Y así, ahorita no se me fueron los versículos que tenía en mente, pero hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de nada. ¿Pudiéramos esta mañana bien hablar de nada? Sí. Ven tu concordancia, abre tu concordancia. Te voy a dar un minuto para que lo veas. La concordancia son los números chiquitos y rayitas que traen al último tu Biblia. Ve allá por favor y busca la palabra nada.
Por ejemplo, en este caso, en esta concordancia, hay estos versículos. No todo tienen relación coherente a lo que estoy comentando. Pero sí hay muchos versículos en la Biblia que nos aman sobre nada. Regresemos a donde estábamos. Cuando hables de nada, tiene sentido. O sea, el hombre está pensando en que nada es nada. Cuando Dios en su palabra en Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Una de las cosas que tengo que percibir de este Salmo 23 es que es un salmo absoluto, no relativo, sino de la absoluta soberanía de Dios, del cuidado tan maravilloso que tiene la vida del pastor cuidando a sus ovejas. Concéntrate en eso, mi hermano. Piensa en la obra de Jesucristo, que dio su vida, que mandó al Consolador para que por medio del Consolador podamos vivir una vida en paz, tranquila, en reposo, en bendición, disfrutando sus promesas en el gozo del Señor. No para que traigas esa cara triste, preocupada, abatida, llena de preguntas, de quejas delante del Señor. La obra de Cristo va más allá que lo que tú expresas en tu rostro. Porque lo que expresas en tu rostro es lo que estás mostrando que hay dentro de tu corazón. No solo en tu boca, de la abundancia del corazón habla la boca, es cierto. Pero de lo que estamos actuando, reaccionando, creyendo, sin que sea la palabra de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, somos nosotros mismos. Y entonces la obra de Cristo la hacemos para un lado. Cuando Él dice nada es nada, es la absoluta soberanía de Dios diciéndonos que nada nos va a faltar. Así es que el tema principal de este salmo es ese: nada me faltará. Imaginemos a David ahí en el campo. Uno de los que ya quisiera, a algunas personas les gusta caminar y caminar y caminar. El pastor tiene que caminar y caminar. El pastor de ovejas, también pero el otro más. Tiene que caminar y caminar y caminar, ¿sí o no? Y cuidar ¿de qué? ¿Qué se tiene que cuidar de las ovejas? Pues que no venga el lobo, ¿no? Ahorita vamos a ver que no se separen, aunque ellas mismas se cuidan. Normalmente hay una que las va jalando o las va guiando hasta cierto punto, y esa oveja se llama Rosita. Entonces uno tiene que ocuparse de Rosita y empezar a platicar con ella. Mira, Rosita, cuando hagan esto, ayúdame con eso. Entonces empieza a buscar aliados, ¿no? Por decir algo. Pero el pastor cuida de muchas cosas, y parte de lo que vamos a ver es eso. Así es que veamos un bosquejo. El Señor como líder, veamos en el Salmo 23. El Señor como proveedor, respuesta de fe, que son básicamente nuestro bosquejo. Y veamos ahora el Señor como líder. Jesús es el gran pastor que cuida de sus ovejas, según Hebreos, ya lo vimos El versículo 1 dice, cítalo conmigo. Te lo vas a aprender hoy. Pastor, pero yo tengo mente de teflón. Alce la mano, ¿quién tiene mente de teflón? Sin miedo a la muerte. Todos esos no leen la Biblia. No es cierto. Aún al teflón, no, yo sé que sí. Aún al teflón, después de tanto uso, ¿qué les pasa, señoras? ¿Qué hay que hacer entonces? Usar su teflón, igual que el mío. Muchos tenemos teflón, ¿sí? Y de la mejor calidad y el más bueno, porque nada se le pega. Pero con todo y eso, cuando al teflón, mi mujer me regaña cuando meto mis pinzas. Tengo unas pinzas para cuando le ayudo a hacer de comer. A mí me gusta cocinar con pinzas, ¿sí? Porque puedo mover las cosas a mí más fácil. Y cuando meto mis pinzas sobre su sartén que tiene teflón, ¿no está por ahí? No me la acabo. Y sí, así dice. Por supuesto, el cuadro que hay aquí es el de un pastor oriental y su rebaño. ¿Por qué? Porque de alguna manera él cuidaba de ellas. Quizás ahí está mal. El pastor conocía a cada oveja por su nombre.
Yo hablaba esto el otro día, que quien vende carbón en las carbonerías, no sé si así se diga, ¿a qué huele su ropa? A carbón. Los que venden pescado, ¿a qué huelen su ropa? A tiburón, a tiburcio, huelen a pescado. Los tablajeros, propiamente dicho, ¿a qué huelen? A carne. La gente de campo, ¿a qué huele? A campo. Sí, huelen a sudor, a tierra, porque obviamente reciben los rayos del sol. El pastor debe oler a oveja. Yo tengo que oler a ustedes. Dios huele a ustedes y ustedes huelen a Dios, si ustedes le creen. El olor que ustedes despiden debe de ser la confianza en el Señor. El olor que a veces despedimos es nuestra propia confianza en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios razonamientos, no a Dios. Por eso cuando vamos a un lugar donde hay tanta maldad decimos: aquí huele a azufre. O pasamos por ahí, no porque vayamos, corrijo, cuando pasamos por algún lugar, porque no todos entran, ¿verdad? Dicen: aquí huele a azufre. Pecado, a eso nos referimos, ¿sí? Pero cuando alguien se acerca a tu casa, puede decir: aquí se respira gracia, aquí se respira paz. No, aquí hay buena vibra. ¿Cuál vibra? Déjense de cosas de eso, por favor. ¿Vibra de qué? Pues solo los 6.5 de movimiento telúrico Richter que puedan sentirse, pero ¿cuál vibra? ¿Vibra de qué? Hasta se le ve una aureola. Les voy a decir que alguien me dijo en una foto de Facebook, dice: mira mamá, hasta se le ve una aureola a mi tío. Yo dije: ¿dónde? Pues era la de la calva, porque el pastor conocía a cada una de sus ovejas por su nombre. El pastor que está dedicado al pastorado conoce por nombre a sus ovejas. Y la escritura dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Es nuestra responsabilidad, sí, es verdad, pero a la vez también es responsabilidad de todos ver por todos. Porque si el pastor no hace su función, ¿quién la va a hacer? Dios la hace directamente. Dios la hace a través de ti. Aunque no dice la Biblia que nosotros como padres somos pastores de nuestros hijos, eso es lo que hacemos: pastorear y guiar a nuestros hijos. ¿Tú a qué hueles? Con todo respeto, ¿a qué hueles? ¿No es cierto que las mañanas, cuando yo termino todos los domingos apestoso de perfume de mujer y lleno mi traje de bilé? Apestoso en el buen sentido dicho. Entonces yo sí huelo a las ovejas. No, se refiere a algo más que eso. Ocuparse de ellas, sufrir con ellas, dolerse con ellas, estar con ellas. Pero nuestro principal pastor es Dios. Antes que este físico, tú tienes que aprender a acudir a tu pastor, que es Dios, que es Jesús, en todos los momentos, para que te acerques a Él y le digas: Señor, te necesito. Y aprendas a depender de Él, porque este pastor te va a defraudar, pero este pastor jamás. El pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores, jamás nos va a defraudar. Y tú y yo somos iguales. Y tú y yo caemos y hacemos cosas que no debiéramos. Debemos conocernos, no solo saludarnos. Sí es bueno a veces comer juntos, ni no por comer. Los mexicanos tenemos esa idiosincrasia de que para todo cafecito y pan. Por eso estamos así, diabéticos y enfermos, ¿no? ¿Cuándo nos vemos para tomar un café? Y mi mujer ni café toma. Por eso cuando yo digo a mi mujer: oye, ¿podemos salir a tomar un café? Pues hazlo tú, mi vida. O hazlo tú, chaparro, dice, ¿no? El pastor conoce a sus ovejas y cuida de ellas.
el Señor como líder. Era una metáfora en el antiguo cercano Oriente, ya que muchos creyentes, muchos reyes se comparaban a sí mismos como reyes y pastores. De alguna manera, la relación que tiene este rey David, hablando de que él es el pastor que cuida de las ovejas, pudiéramos pensar en alguien en este momento, en nuestro tiempo, que tenga un título muy importante y se vaya de barrendero, o se vaya de vendedor ambulante, o se vaya a hacer algo provechoso por alguien. No sé, a veces vemos a los empresarios solo mandando, o tenemos la idea de que su labor es solo administrar, cuando es impresionante ver a veces empresarios que están sirviendo, recogiendo mesas, o barriendo la casa, o haciendo cosas dentro de la iglesia. Hombres o mujeres que tienen títulos o que tienen principios importantes de liderazgo o autoridad. Cristo es un líder, y un líder no se refiere a aquel que solo manda. El ejemplo lo tenemos en los evangelios, cuando Cristo es el ejemplo de servicio, porque el que quiera ser mayor tendrá que ser servidor de todos. Todos queremos nombramiento, todos queremos títulos, pero no queremos hacer la talacha, o no queremos hacer aquellas cosas que nos puedan menospreciar en mi persona. A muchos no les gusta hacer los baños. Guácala. ¿Hacer los baños? ¿Sabes que un líder lo que hace es empezar a servir? Y tú, varón, fíjate bien, alcen sus manos los varones, casados o no. Tú tienes que ser ejemplo en tu casa del liderazgo. Déjate de las cosas de solo mandar y de estar en tu lugar sentado y pidiendo que te hagan todo. Levántate y hazlo, porque ese es el ejemplo de líder que tenemos de Jesús. Jesús lavó los pies de los discípulos, y los discípulos tenían que hacerlo. Quizás Pedro como anfitrión, o quizás alguno de ellos como anfitrión, o el dueño de la casa. Pero Jesús se levanta y lava los pies. ¿Qué le dice Pedro? No te voy a permitir que hagas eso. ¿Te da pena que te toquen los pies? A mí sí me da mucha pena ir con el podólogo. A él ya está tan acostumbrado. Yo no pudiera ser podólogo. No sé, júzgame y di lo que quieras, pero yo no pudiera ser podólogo. Él sí, Dios le ha dado esa gracia para hacerlo. Y a mí me impresionó cuando una vez Sergio, yo le preguntaba hace tiempo: oye, ¿cómo son unos pies bonitos? Y todos pensamos en unos pies estéticos, ¿no? Sin ojos de pescado, sin juanetes, limpios así. Y a veces nosotros clasificamos lo hermoso y lo bello por la apariencia. Y algo que él me enseñó fue: pastor, unos pies bonitos son unos pies sanos. Dije, tienes razón. A veces tú estás criticando a tu mujer porque tiene los pies o un dedo más grande que otro, ¿no? Ya te imaginaste eso, ¿verdad? O porque tiene 6 dedos o porque su dedo se enrosca con el otro, ¿no? ¿No les pasa? O cuando se ponen sus zapatos se les sale un dedo después de la chancla. Estamos criticando por qué los dedos son de una manera cuando lo más importante es que sean sanos y limpios, en el buen sentido. Un líder tiene que ver y servir a su hogar. Platicábamos esto el viernes, mis hermanos. Si tú quieres una iglesia bien cimentada, una iglesia que glorifique el nombre del Señor, una iglesia estable, una iglesia establecida, ¿sabes qué tienes que hacer, varón? A ver, alza tu mano otra vez. Empezar en tu casa. Porque por eso la iglesia está como está. O no crece, o no tenemos cuidado, o no somos responsables de muchas cosas, porque en nuestro propio hogar no lo hacemos. No podemos ser indiferentes a nuestra esposa, no podemos ser indiferentes a nuestros hijos. Y el líder, que es Cristo en nosotros, nos puede enseñar a servir dentro de nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, y no estar esperando que los demás hagan por nosotros cosas que muchas veces pensamos que el esposo no llora, que el esposo está para que lo atiendan y no debe de hacer porque se le quita lo hombrecito. Y sabes, Cristo fue tan hombre, en ese buen sentido dicho, que sirvió a sus discípulos y además vino a darnos ejemplo de cómo servir.
Y eso solo lo hacemos cuando entendemos la obra de Cristo en nuestras vidas. Deja de quejarte, deja de solo observar que tu esposa no quiere venir al Señor. Hay muchas mujeres que no les interesa estarse edificando en la semana en el Señor. Se ocupan en otras cosas, tienen tiempo para otras cosas. Anda de casa en casa, metiéndose en lo ajeno, etcétera, etcétera, como dice Pablo. Pero no tienen tiempo para estudiar o para dedicarse personalmente a escudriñar las Escrituras. No vas a crecer. ¿Sabes quién lo va a producir? Dios en ti. ¿Sabes cuál es nuestra labor, papá, varón? Orar por ella y ser el ejemplo y servicio. Porque si yo estoy sobre de ella como machete, nada más fastidiando y tratando de convencerla a que haga cosas, si el Espíritu Santo no lo hace, menos tú. Así es que no te estés ocupando en eso. Ocúpate en ti, en ser ejemplo de fe. Esa es la esencia del ejemplo. Ese es el testimonio que nosotros tenemos que mostrar en fe, en que le creemos a Dios en medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio del desempleo, en medio de no sé qué hacer. Ahí tienes que mostrar tu fe. Ahí podemos ver un ejemplo en Jesús. Un líder no es como los libros nos lo pintan. ¿Cuántas cantidades? Yo tengo un montón de libros aquí metidos en la computadora de liderazgo, y te puedo mencionar a muchos, y te puedo mencionar 16 pasos para ser un buen líder, y ninguno habla del servicio. Y vean los libros seculares y tienes que mandar, tienes que ser tú, vestir de tal manera, hacer cosas. Hay un libro de liderazgo que dice que para que ser realmente un hombre de éxito, un líder de éxito, tienes que pasar sobre de tu familia. Fíjate el principio que dice. Y eso no enseña la Biblia. Por eso nuestra sociedad está como está. Nosotros no vamos a convertir ni cambiar el mundo. No te quedes en la idea de que le vas a arrebatar las almas al diablo. No es cierto. ¿Quién dijo eso? Herejías que el hombre enseña diciendo que nosotros le debemos arrebatar. El mundo nos necesita, la gente no, a ti no te necesita, necesita a Dios. Y lo que nosotros te podemos ser de bendición solamente es ser portadores del mensaje, nada más. Decirle, mira, aquí está, Él dice, lo hizo conmigo, velo. ¿Pudieras decir eso? ¿Ve lo que ha hecho conmigo? Lo puede hacer contigo también. Yo era así y asado, pero mira, por creerle a Él, mira lo que resulta. De toda esa basura, mira el milagro que Dios ha hecho en mi vida. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Y así es que es bien importante cómo David explica ese liderazgo en Jesús. Y lo vemos por todas partes en la Biblia. En el Nuevo Testamento vemos un líder sumiso, humilde, como dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y un líder nada de humildad tiene, en el caso del secular o humano, y a veces de los cristianos. No me faltará descanso y refrigerio. Dice, en lugares, ¿cómo dice? Apenas vamos al versículo 2, ¿no? Que muy rápido. Lo citamos bien rápido, el Salmo 23, pero realmente vale la pena analizarlo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué difícil es entrar al club de golf y pararse en zapatos normales en el green. Tiene uno que pararse con zapatos especiales, ¿no? Porque es delicado el pasto. ¿No te dan ganas de tirarte ahí y aventarte? Como los futbolistas de rodillas, cuando meten un gol y corren así, se deslizan. A mí sí me dan ganas a veces en la sala hacer eso, pero termino con las rodillas todas raspadas, por eso no lo hago. Lo que sí hago es en la cama aventarme. ¿Poco no? ¿Quién le gusta brincar en la cama? A ver, ¿quién le gusta brincar? Ya grandotote, así como estás. No me digas que no. A todos nos gusta brincar en la cama y regañamos a los chamacos porque la brincan, ¿no? Pero ojalá y no esté nadie. Se van todos los hijos a la escuela, no hay nadie, y entonces ahora sí a brincar. Y nada más truenan la cama ¡tras! Y entran paro. No, ¿qué pasó? No sé. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué lugares tan hermosos Dios nos da para descansar sino en su presencia?
Hay lugares que tú tienes estratégicos en casa donde llegas y descansas. Tu sillón favorito, tu silla favorita, tu lugar favorito, tus sandalias favoritas, tu ropa favorita, tu pijama favorito, tu peluca favorita y cosas así. ¿No es cierto? O sea, te sientes cuando caminas y caminas, o cuando llegan de la sierra, lo primero que hace en el caso de Misael es llegar y bañarse. Y todo él huele a leña. ¿No es cierto? Ellos ya ni lo perciben. Cuando vamos a la sierra ya no percibimos a qué olemos. Se acostumbra y se penetra tanto el olor entre ellos mismos que ya no huelen. Pero cuando yo entro a lavar la camioneta, tengo que dejarla abierta 3 días. No es cierto. Hay lugares en los que podemos descansar. Nos gusta ir al mar para descansar. Hay quienes les gusta ir al mar para meterse al mar. Mi esposa y yo somos opuestos. A ella le gusta estar en el agua y a mí me gusta estar con una Coca-Cola y unos cacahuates japoneses observando las olas del mar. Y claro que no me dé sol. Y yo, vale la pena desde que llego alquilarle una tabla, porque va a ser provechosa y productiva para ocuparla por todo el día. Y yo vale la pena que lleve mi cajita con muchos refrescos para estar tomando y descansando. Hay lugares que nos gusta descansar: en la hacienda, en una cabaña, en el mar, en casa, en cama. Pero ¿sabes cuál es el mejor reposo que Él nos da? Donde no falta descanso y refrigerio, es en Él. Dice Primera de Pedro, vayan conmigo y ahí lo vamos a dejar y después terminamos el Salmo 23. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿En quién más podemos echar nuestra ansiedad? Cuando tú vas y echas tu ansiedad con tu cónyuge, se burla de ti, te critica. ¿No es cierto que hay muchas mujeres que cuando van con su esposo y le empiezan a platicar sus problemas, automáticamente el marido empieza a dar consejos? Y la mujer no quiere un consejo. Sergio, ¿me pasas la pila, por favor? Ahí está conectada. La mujer no quiere consejos. La mujer, ¿qué quiere? Que le escuchen. Cuando vamos al Señor, lo que hace el Señor es escucharnos por medio de la oración. Gracias, mi hermano. Cuando vamos al Señor podemos descansar en Él. Por eso los terapeutas tienen tanto éxito, porque escuchan. Una vez me invitaron a comer, recién llegué aquí a Pachuca, unos hermanos me invitaron a comer al Mirage, ahí del centro, a desayunar. Total, llegamos, pedimos el almuerzo y desde que me senté, la esposa empezó a hablar conmigo. Estaba el esposo, estaba mi esposa y empezó a hablar y hablar y hablar. Dije, es buena idea, en lo que ella habló yo como. Y empecé a comer. Terminé de comer, quizás nos tardamos como 2 horas, porque después pedí mi pastel de fresa, después mi café lechero, y yo decía, ¿qué más pido? Porque sigue hablando. Total, terminamos, estuvimos como 2 horas. Ya dije, ahora come tú porque se te va a enfriar. Después de 2 horas, ¿o quieres que te ayude? Y entonces terminando, abro la Biblia y le muestro este pasaje. Se lo mostré en 3 minutos y ya nos tenemos que ir. Solo le mostré esto. Terminando, su esposo me dice, pastor, muchas gracias. Un desayuno por Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 si conviene. Pues sí conviene, ¿no? Dice, pastor, me salió más barato invitarlo a almorzar a usted que ir con el psiquiatra o con el psicólogo. A ver si almorzamos más seguido. Por mí encantado. Te puedo mostrar el versículo 8 si quieres. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Vayamos al Señor. En los momentos más difíciles, Él es nuestro pastor.
La próxima semana vamos a continuar con el Salmo 23. Solo nos quedamos en el versículo 2. Donde ese pastor, ¿cuál es la idea de mostrar a este pastor? Es mostrar cómo te puedes relacionar con ese Dios con tal confianza que puedas acercarte desnudo al Señor y decirle: te necesito, vísteme por favor, necesito de ti. Y échale toda tu ansiedad sobre Él, porque Él va a tener cuidado de ti. Créelo. ¿Quién de los que estamos aquí hemos comprobado el cuidado de Dios? ¿Quién ha comprobado el cuidado de Dios en su vida? Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 100 veces, todo el tiempo el Señor cuidando de ti. ¿Puedes decir entonces: Dios es mi pastor, Jehová es mi pastor? Sí, podemos decirlo. Entonces, ¿por qué estás así? Entonces, ¿por qué tienes tanta angustia en este momento? Entonces, ¿por qué tienes tanta incertidumbre de lo que viene mañana? Descansa en el Señor. Es tiempo ya que tú vayas al Señor y le digas: Señor, aquí estoy. ¿Sabes qué Dios ha permitido? Defraudarte de ti mismo, para que no tengas ninguna otra y solo vayas a Él. Qué bueno. ¿Te das cuenta cómo el fracaso tiene propósito? Porque entonces ya entendí que ni mi tarjeta de crédito, que ni mi abuelita que tiene dinero que me va a heredar cuando se muera, con eso voy a salir de mis problemas, porque se murió y no me dejó nada. O lo que sea, o la salud, o la enfermedad, o el desempleo, o el que está pasando con tus hijos, o el que está pasando con tu cónyuge. Es que no reacciona, es que no quiere. ¿Y qué no le crees a Dios? Te va a tocar ver, a lo mejor. Te va a tocar no ver, posiblemente. Pero tú confía en el Señor. Él es digno de toda la confianza. Por eso confiamos en el Señor. Vamos a aprender a hacerlo. Y si no sabes, y si no puedes, y si ya te cansaste, es el momento que te acerques a Él y digas: Señor, sí, tienes razón. Lo que ese pastor dijo tiene razón. Es tu palabra y tienes razón. Quiero echar en ti. ¿Y sabes qué es echar? ¿Qué es echar? No, échate perro, no. ¿Qué es echar? ¿Qué es echar? ¿Quién trae un reloj de oro por ahí? ¿Me prestas tu reloj de oro? ¿No? Es que quiero enseñarles qué es echar y así pueden aprender. Porque algo valioso lo pueden echar. ¿Sabes que eso hacemos? No tu caso, pero eso hacemos. Como es algo tan importante y tan valioso, no se lo confiamos. No, ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Es como si yo agarrara mis lentes y ahorita los echara, ¿no? Pues lo necesito, no puedo. Le decimos al Señor: Señor, llévatelo. Vamos a hacer cadena de oración, hermanos, para que se lo lleve el Señor. Y estamos pero bien asidos de ello. Echar es soltar, aventar. Así como los camiones de carga toman la arena y la avientan y la echan, así se despojan totalmente de sus propias soluciones, de sus propias alternativas, de sus propias influencias, de sus propios recursos, para ir al Señor y decir: Señor, aquí estoy. Amado Padre, queremos agradecerte esta tarde, mañana, porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti y echar nuestra ansiedad sobre de ti, Señor. Queremos rogarte, Señor, como buen pastor que tú eres, como ese pastor que cuida de nosotros sus ovejas, por la obra perfecta de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Tenemos la confianza, como dice Hebreos, Señor, de acercarnos al trono de gracia, de suplicarte, de rogarte, de pedirte en el nombre de Jesús, que no hay otro nombre bajo este cielo, que podamos descansar en ti, Señor. Es un reposo no solo momentáneo, es un reposo eterno, es un reposo posicional que podemos disfrutar desde este momento y no esperar a morir para decir que entonces ya estamos en reposo. Queremos reposar en ti de todos nuestros trabajos, nuestras angustias, de todas nuestras afanes, de todas nuestras enfermedades, de todas nuestras preocupaciones, y pedirte, Padre, que tú tomes control como siempre lo has hecho, que eres digno de todo honor y gloria,
que eres merecedor de toda nuestra confianza, no porque tú te la ganes, sino porque nos has mostrado desde la eternidad el cuidado que has tenido por esta tu humanidad, por esta tu iglesia, por cada uno de nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, Señor. El cuidado que has tenido por nosotros ha sido sorprendente, maravilloso, y no nos dejas de sorprender, Señor. Te bendecimos, te damos gracias por tu cuidado y rogamos en el nombre de Jesús que cada uno de los que estamos aquí podamos escudriñar tu palabra, que tú produzcas el querer como el hacer, para comprender, Señor, cuán maravilloso, cuán grande eres tú, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.